¿Saben ustedes lo que es sentir que tu propio hogar se ha convertido en tu peor pesadilla? ¿Conocen ese dolor que comienza en el alma y se extiende por todo el cuerpo como veneno, haciéndote temblar incluso en los días más calurosos? Yo viví con ese dolor por 15 años enteros de mi vida. Un dolor que empezaba cada tarde cuando escuchaba el camión de mi padrastro llegar del trabajo y que se intensificaba cuando veía a mi propia madre, la mujer que me trajo al mundo, mirar hacia otro lado mientras él me destruía pedazo por pedazo. Buenos días, mis queridos que me están viendo. Mi nombre es Mercedes del Socorro Castillo, pero todos aquí en Guadalajara me conocen como Doña Meche, la señora que tiene el puesto de comida más sabrosa en el mercado de Analco. Tengo 73 años cumplidos. He criado 5 hijos propios y ayudé a criar 12 nietos. Y hoy voy a contarles una historia que nunca pensé que tendría el valor de contar. Una historia que guardé como un secreto mortal durante más de medio siglo. Pero ya no puedo seguir callada. No puedo seguir fingiendo que no pasó nada. No puedo seguir sonriendo cuando la gente me dice: ¿qué suerte tuvo su mamá de encontrar tan buen hombre después de enviudar? Porque el hombre que todos creían que era mi salvador, en realidad fue mi verdugo durante los años más importantes de mi formación como mujer. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirles un favor del corazón. Si estas palabras de esta vieja les tocan aunque sea un poquito el alma, por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse al canal. Cada suscripción me da fuerzas para seguir hablando de estas verdades que muchos prefieren que permanezcan enterradas. También me gustaría mucho saber de dónde me están viendo. Escriban en los comentarios su ciudad o país. A veces, en las noches cuando no puedo dormir por los recuerdos, me pregunto si mis palabras están llegando a corazones que necesitan escucharlas. Nací en 1951 en un barrio humilde de Guadalajara, en una época en que las mujeres nos casábamos jovencitas y los hombres tenían la palabra final en todo. Mi papá verdadero, don Jesús Castillo, era un hombre bueno, trabajador, albañil de oficio, que murió cuando yo tenía apenas 6 años en un accidente en una construcción. Recuerdo muy poco de él, pero lo que sí recuerdo es que me hacía sentir segura, protegida, amada. Mi mamá, doña Socorro, quedó viuda a los 26 años con 3 hijos pequeños, yo, que era la mayor, mi hermano Ricardo, de 4 años, y mi hermanita Leticia, que apenas tenía 2 añitos. En aquellos tiempos, ser viuda joven con hijos era una situación muy difícil. No había programas de gobierno que ayudaran, no había trabajos dignos para las mujeres, y la sociedad te veía con lástima o con desconfianza. Durante los primeros 2 años después de la muerte de papá, vivimos con mis abuelos maternos en su casa de adobe en la colonia Huentitán. Mamá trabajaba lavando ropa ajena y cosiendo para afuera, ganando centavitos que apenas alcanzaban para comer. Yo cuidaba a mis hermanos menores mientras ella trabajaba, y aunque éramos pobres, éramos felices. Había amor en esa casa, había risas, había paz. Todo cambió cuando llegó él. Saturnino Morales tenía 42 años cuando comenzó a cortejar a mi mamá. Era viudo también, sin hijos, con un trabajo estable como chofer de camión de carga. Para mi mamá, que apenas tenía 28 años y estaba desesperada por sacar adelante a sus hijos, él representaba la salvación económica y social que tanto necesitaba. Es un hombre trabajador y responsable, les decía a mis abuelos cuando ellos expresaban sus dudas sobre la relación. Los niños necesitan una figura paterna, y yo necesito un hombre que me ayude a criarlos. Al principio, Saturnino era encantador con todos nosotros. Nos traía dulces cuando venía a visitar a mamá, nos llevaba a pasear al parque, nos compraba juguetes pequeños que nosotros nunca habíamos tenido. Yo, que tenía 8 años y extrañaba tanto a mi papá verdadero, estaba emocionada con la idea de tener un nuevo papá que nos quisiera y nos cuidara. ¿Te gustaría que el señor Saturnino se casara con tu mamá?, Swingue me preguntó mamá una tarde mientras peinaba mi cabello. Sí, mami, respondí con toda la inocencia de mis 8 años.
para que seamos una familia completa otra vez. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente equivocada. Se casaron en diciembre de 1959, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. Yo fui la madrina de arras, vestida con un vestidito blanco que mamá me había hecho especialmente para la ocasión. Durante la celebración, Saturnino me cargó en sus brazos y les dijo a todos los invitados: «Esta va a ser mi hija mayor, la voy a querer como si fuera mi propia sangre». Esas palabras me llenaron de alegría ese día. No sabía que después se convertirían en la burla más cruel de mi vida. Los primeros meses de matrimonio parecían un cuento de hadas. Nos mudamos a una casa más grande que Saturnino rentaba cerca del centro de Guadalajara. Era una casa con patio, con cocina grande, con cuartos separados para cada uno. Por primera vez en mi vida tenía mi propio cuarto, mi propia cama, mis propios cajones para guardar mis pocas pertenencias. Saturnino trabajaba de lunes a viernes manejando su camión y los fines de semana se dedicaba a la familia. Nos llevaba al cine, al parque, a visitar a sus familiares. Mamá estaba radiante de felicidad. Había recuperado su sonrisa, su tranquilidad, su esperanza en el futuro. «¿Ves, Mercedes?», lo que me decía mientras preparaba la comida. «Dios nos mandó un ángel guardián. Ahora sí vamos a ser felices». Durante casi un año, efectivamente fuimos felices. Yo entré a la escuela primaria del barrio. Ricardo comenzó a ir al kinder y Leticia crecía sana y alegre en esa casa llena de amor. Saturnino era estricto pero justo. Nos ponía reglas, pero también nos premiaba cuando nos portábamos bien. Todo comenzó a cambiar cuando cumplí 9 años, en marzo de 1961. Fue sutil al principio. Comentarios sobre cómo estaba creciendo, sobre cómo me estaba desarrollando. Miradas que duraban demasiado tiempo, toques que se prolongaban más de lo necesario cuando me ayudaba con la tarea o cuando jugábamos en el patio. «Mercedes ya no es una niña pequeña», le comentó a mamá una noche durante la cena. «Hay que empezar a enseñarle cosas de señoritas». Mamá asintió orgullosa. «Sí, mi niña está creciendo muy rápido. Ya hasta me ayuda con las labores de la casa como toda una mujercita». Si ella hubiera sabido a qué tipo de cosas de señoritas se refería a él. Los cambios fueron tan graduales que al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando. Una mano en mi espalda que bajaba más de lo apropiado. Un abrazo que duraba demasiado tiempo. Comentarios sobre mi cuerpo que me hacían sentir incómoda, pero que yo no sabía cómo interpretar. «Tienes que bañarte mejor», me decía, entrando al baño mientras yo estaba bañándome. «Una señorita debe estar siempre muy limpia». Al principio yo lo tapaba todo con mis manos, avergonzada de que me viera desnuda. Pero él me regañaba. «No seas tonta, Mercedes. Yo soy tu papá ahora. Los papás tienen que asegurarse de que sus hijas estén limpias y sanas». Poco a poco, esas revisiones se volvieron más frecuentes y más invasivas. Él tocaba, examinaba, hacía cosas que me confundían y me lastimaban, pero siempre con explicaciones que sonaban lógicas para mi mente de niña. «Es normal», me decía. «Todas las niñas pasan por esto cuando crecen. Tu mamá también pasó por esto cuando era pequeña». ¿Mi mamá también había pasado por esto? ¿Esas cosas raras que me hacían sentir sucia y confundida eran normales? No tenía con quién compararme, no tenía a quién preguntarle. En mi casa no se hablaba de esas cosas, y en la escuela tampoco. Cuando cumplí 10 años, las revisiones se habían convertido en algo mucho peor. Ya no eran solo en el baño. Ahora él entraba a mi cuarto por las noches, cuando mamá estaba dormida, cuando mis hermanos estaban dormidos, cuando toda la casa estaba en silencio. «Esto es nuestro secreto especial», me susurraba en la oscuridad mientras hacía cosas que me dolían tanto que tenía que morderme la almohada para no gritar. Los papás y las hijas tienen secretos especiales que nadie más debe saber. Yo lloraba en silencio, apretando los dientes, contando los minutos hasta que él terminara y se fuera de mi cuarto.
Después me quedaba despierta hasta el amanecer, sintiéndome sucia, confundida, culpable de algo que no entendía, pero que sabía que estaba mal. Los cambios en mi comportamiento fueron evidentes para todos, excepto para la persona que más debería haberlos notado, mi propia madre. En la escuela, mis calificaciones bajaron drásticamente. Yo había sido una niña alegre y aplicada, pero de repente me volví callada, distraída, agresiva con mis compañeros. La maestra mandó llamar a mis padres varias veces para hablar sobre mi comportamiento problemático. Mercedes está pasando por una etapa difícil, explicaba Saturnino con esa voz preocupada que había perfeccionado. Ya saben cómo son las niñas cuando comienzan a crecer. Se ponen muy rebeldes. Y mamá asentía, convencida de que su marido entendía mejor que nadie lo que me estaba pasando. En casa, yo había dejado de ser la niña colaboradora y alegre que había sido. Ahora me negaba a hacer los quehaceres, contestaba mal cuando me hablaban, me encerraba en mi cuarto por horas. Había perdido el apetito, tenía ojeras profundas, me sobresaltaba con cualquier ruido. No sé qué le pasa a esta niña, se quejaba mamá con las vecinas. Antes era tan buena, tan obediente, ahora está insoportable. Y las vecinas le daban consejos. Es la edad, doña Socorro. A esa edad todas las niñas se ponen muy difíciles. Dale unos cinturonazos y ya verás cómo se compone. Pero los cinturonazos no llegaban de mamá. Llegaban de él, y no precisamente por portarme mal, sino por portarme bien, porque había desarrollado un sistema de castigos y recompensas que me tenía completamente confundida y aterrorizada. Si yo trataba de resistirme a sus visitas nocturnas, él se ponía violento, no solo conmigo, sino con mis hermanos también. ¿Ves lo que provocas cuando no obedeces? Zrenia me decía después de haber golpeado a Ricardo por alguna travesura menor. Cuando tú te portas mal, toda la familia sufre. Pero si yo me portaba bien, si no me resistía, si no lloraba, entonces él era cariñoso con todos. Nos compraba dulces, nos llevaba a pasear, le daba dinero extra a mamá para gastos de la casa. Así me enseñó que yo era responsable del bienestar de mi familia, que mi sufrimiento era el precio que tenía que pagar para que mis hermanos estuvieran bien, para que mamá fuera feliz, para que la casa fuera un lugar armónico. Eres una niña muy madura para tu edad, me decía acariciando mi cabello después de lastimarme. Entiendes la importancia de mantener a la familia unida y feliz. Para cuando cumplí 11 años, yo ya había desarrollado una personalidad completamente dividida. Durante el día era la Mercedes problemática, rebelde, difícil, que preocupaba a todos por su mal comportamiento. Durante la noche era la Mercedes obediente, silenciosa, que soportaba todo para mantener la paz familiar. Y mi mamá, que debería haber sido mi protectora, mi confidente, mi refugio, no veía nada. O peor aún, veía, pero elegía no ver, porque sí hubo señales. Claro que las hubo. La sangre en mi ropa interior que ella lavaba todas las semanas. Las ojeras permanentes bajo mis ojos. La manera en que yo me encogía cuando Saturnino se acercaba. Las pesadillas que me hacían gritar por las noches. La forma en que evitaba estar a solas con él. Pero cada vez que algo de esto sucedía, mamá encontraba una explicación que la tranquilizara. Mercedes está creciendo muy rápido, les decía a las vecinas. Ya le va a llegar su mes, por eso anda tan rara. O, es una niña muy nerviosa, siempre ha tenido pesadillas. O, está en esa edad en que las niñas se vuelven muy tímidas con los hombres, hasta con su propio papá. Cada explicación era una puñalada más en mi corazón. Cada vez que ella elegía creer en la versión cómoda de la realidad en lugar de buscar la verdad, yo me hundía más profundo en la desesperación. Había noches en que yo lloraba tan fuerte que estaba segura de que ella me había escuchado, pero a la mañana siguiente, cuando yo bajaba a desayunar con los ojos hinchados y la cara marcada por las lágrimas, ella solo me decía: «Lávate bien la cara antes de ir a la escuela, Mercedes. No quiero que la gente piense que en esta casa no te cuidamos bien».
El punto de quiebre llegó cuando yo tenía 12 años, en una noche que quedó grabada en mi memoria con una claridad que me duele hasta el día de hoy. Saturnino había llegado más tarde de lo normal del trabajo y había estado bebiendo. Yo lo sabía porque cuando bebía se ponía más agresivo, más violento, más descuidado. Esas noches eran las peores. Esa noche en particular, mamá se había tomado unas pastillas para el dolor de cabeza que la dejaron profundamente dormida. Mis hermanos también dormían, agotados después de un día de juegos en el patio. Cuando él entró a mi cuarto, yo estaba fingiendo dormir como hacía siempre, esperando que tal vez esa noche me dejara en paz. Pero no fue así. Lo que pasó esa noche fue diferente a todo lo anterior, más violento, más doloroso, más humillante. Cuando terminó, yo estaba sangrando tanto que empapé las sábanas. El dolor era tan intenso que no podía ni moverme. Esto es lo que pasa cuando te conviertes en mujer, me dijo antes de irse. Ahora sí ya eres mía completamente. Me quedé ahí, en mi cama, sangrando y llorando, hasta que amaneció. No podía levantarme, no podía gritar, no podía hacer nada más que esperar a que el dolor disminuyera lo suficiente para poder moverme. Cuando finalmente pude levantarme, fui al baño a limpiarme. Fue ahí donde mamá me encontró, lavando las sábanas ensangrentadas en la tina del baño. ¿Qué te pasó, Mercedes? Component Placement, me preguntó viendo la sangre. Por un momento pensé que finalmente había llegado el momento de contarle todo. Las palabras estaban ahí, en mi garganta, listas para salir como un torrente que había estado contenido durante demasiado tiempo. Mamá, comencé con voz temblorosa. Necesito contarte algo sobre Saturnino. Pero antes de que pudiera continuar, escuché sus pasos en el pasillo. Él se acercaba al baño. ¿Qué pasa aquí?, logró preguntar con esa voz falsamente preocupada que conocía tan bien. Mercedes está sangrando, le dijo mamá. Creo que ya le llegó su mes. Ah, dijo él, con una sonrisa que solo yo podía interpretar correctamente. Ya era hora. Las niñas de 12 años ya deben empezar a ser señoritas. Y mamá asintió, completamente convencida de que esa era la explicación de toda la sangre. Ven, Mercedes, me dijo. Te voy a explicar sobre las cosas de mujeres. Esa conversación sobre las cosas de mujeres fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Mamá me explicó sobre la menstruación, sobre cómo cuidarme, sobre la importancia de mantenerme pura hasta el matrimonio. Ahora que ya eres señorita, me dijo, tienes que tener mucho cuidado con los hombres. No puedes permitir que ningún hombre te toque de manera inapropiada. La ironía de sus palabras me partió el alma. ¿Cómo podía hablarme de mantenerme pura cuando el hombre con quien se había casado había estado destruyendo mi pureza durante años? ¿Cómo podía advertirme sobre los hombres peligrosos cuando había invitado al más peligroso de todos a vivir en nuestra casa? Pero lo más doloroso de todo fue lo que vino después. Y Mercedes añadió con voz seria, ahora que ya eres señorita, tienes que tener mucho cuidado de no provocar a tu padrastro. Los hombres son débiles ante las tentaciones y tú ya no eres una niña. Tienes que vestirte modestamente, comportarte apropiadamente, no estar sola con él si no es necesario. Esas palabras fueron como una bofetada. En una sola frase, mamá había puesto toda la responsabilidad sobre mis hombros. Si algo pasaba entre Saturnino y yo, sería porque yo lo había provocado, porque yo no me había vestido modestamente, porque yo no me había comportado apropiadamente. Desde ese día, mamá comenzó a vigilarme de una manera que me hizo entender que en el fondo de su corazón, ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Pero en lugar de protegerme de él, decidió protegerlo a él de mí. Me compraba ropa más holgada, más conservadora. Me prohibía usar shorts o blusas sin mangas. Me regañaba si me reía muy fuerte delante de él, si lo miraba directamente a los ojos cuando me hablaba, si me quedaba en la sala cuando él estaba viendo televisión. Las señoritas decentes no andan provocando a los hombres, me decía cuando me veía comportándome de manera que ella
consideraba inapropiada. Y, mientras tanto, las visitas nocturnas continuaban. Pero ahora yo cargaba con el peso adicional de saber que, según mi propia madre, todo era culpa mía. Los años siguientes fueron una pesadilla interminable. Yo crecía, mi cuerpo se desarrollaba, y con cada cambio, Saturnino se volvía más posesivo, más violento, más descuidado. Y mamá se volvía más ciega, más sorda, más cómplice de su propio engaño. Desarrollé problemas de salud que ahora sé que eran consecuencia directa del abuso constante. Infecciones recurrentes, dolores pélvicos crónicos, sangrados irregulares. Pero cada vez que mamá me llevaba al doctor, Saturnino se las arreglaba para estar presente durante la consulta, controlando lo que yo podía decir. Mercedes es una niña muy nerviosa, les explicaba a los médicos. Se inventa dolores para no ir a la escuela. Y los doctores, todos hombres en aquella época, le creían a él sin cuestionar. En la escuela, mi rendimiento académico era deplorable. Había pasado de ser una niña inteligente y aplicada a ser una estudiante problemática que reprobaba materias y se metía en peleas con otros alumnos. Los maestros me veían como un caso perdido, una niña de familia humilde sin futuro. Mercedes no tiene remedio, le dijeron a mamá en una junta escolar cuando yo tenía 14 años. Es mejor que la saque de la escuela y la ponga a trabajar. Y mamá, cansada de lidiar con mis problemas, aceptó. Así fue como mi educación formal terminó en 6º grado de primaria. A los 14 años, me convertí en empleada doméstica en casas ajenas, ganando unos pesos para ayudar con los gastos familiares. Pero el trabajo fuera de casa no me liberó de mi infierno personal. Al contrario, Saturnino se puso aún más celoso y controlador. ¿Con quién hablaste hoy? Zrenia me interrogaba cada noche cuando regresaba del trabajo. ¿Qué hombres había en la casa? ¿Te dijeron algo? ¿Te tocaron? Sus interrogatorios eran seguidos inevitablemente por sus inspecciones para asegurarse de que yo no había hecho nada malo durante el día. Inspecciones que siempre terminaban en abuso. Y mamá, que veía estas escenas, que escuchaba estos interrogatorios, que sabía perfectamente lo que estaba pasando, seguía eligiendo cerrar los ojos. Saturnino se preocupa mucho por ti, me decía. Es normal que un padre quiera proteger a su hija de los peligros del mundo. Para cuando cumplí 15 años, yo ya había perdido toda esperanza de escapar. Había aceptado que esa sería mi vida para siempre. Trabajar durante el día para sostener a una familia que me veía como un problema y ser abusada durante la noche por el hombre que se suponía que debía protegerme. Había desarrollado una personalidad completamente fragmentada. Durante el día era Mercedes la trabajadora silenciosa, la hija problemática pero obediente. Durante la noche era Mercedes el objeto sexual, la posesión privada de Saturnino. Y en lo más profundo de mi ser, había una Mercedes oculta que gritaba, que lloraba, que soñaba con escapar, pero que había aprendido a mantenerse callada para sobrevivir. Fue entonces cuando llegó ella, mi salvadora inesperada. Doña Cristina era la patrona de la casa donde yo trabajaba, limpiando 3 veces por semana. Era una mujer mayor, viuda, que vivía sola en una casa grande en la colonia americana. Al principio, nuestra relación era estrictamente profesional. Yo limpiaba, ella pagaba, intercambiábamos pocas palabras. Pero doña Cristina era observadora. Notó mis ojeras constantes, mi manera de sobresaltarme con cualquier ruido, la forma en que yo me encogía cuando su jardinero o su plomero entraban a la casa. ¿Todo está bien en tu casa, Mercedes? Swinge preguntó un día mientras yo sacudía los muebles de su sala. Sí, señora, mentí automáticamente. Todo está bien. Pero ella no se dejó engañar. Sabes, Mercedes, me dijo sentándose en su sillón favorito. Cuando yo era joven también trabajé como empleada doméstica. Conozco esa mirada que tienes. Es la mirada de alguien que carga un peso muy grande para su edad. Sus palabras me tocaron algo profundo en el alma, pero yo había aprendido a no confiar en nadie. Seguí trabajando en silencio.
Si algún día quieres platicar, continuó, aquí estoy. A veces es bueno hablar con alguien que no esté involucrado en tus problemas. Durante las siguientes semanas, doña Cristina continuó mostrándome pequeñas bondades. Me preparaba agua fresca cuando hacía calor, me guardaba comida de su almuerzo, me preguntaba sobre mis planes para el futuro. ¿No has pensado en estudiar? Zrenia me preguntó un día. Eres una muchacha muy inteligente. Podrías terminar la secundaria en la escuela nocturna. La idea de estudiar me parecía imposible. ¿Cuándo iba a tener tiempo para estudiar? ¿Con qué dinero iba a pagar los libros? ¿Y cómo iba a explicarle a Saturnino que quería salir de casa por las noches? Es muy difícil, le respondí. En mi casa necesitan que trabaje. Todo es posible cuando hay voluntad, me dijo con una sonrisa. Y cuando hay alguien que te apoye. Poco a poco, semana tras semana, doña Cristina fue ganándose mi confianza. No me presionaba para que le contara mis problemas, pero siempre estaba disponible para escuchar. Me trataba con respeto, con cariño, con la dignidad que había olvidado que merecía. Fue en diciembre de 1966, 3 días antes de Navidad, que todo cambió para siempre. Yo había llegado a trabajar ese día con marcas visibles en el cuello y los brazos. Saturnino había estado bebiendo toda la noche anterior y había sido particularmente violento. Por más que traté de cubrir las marcas con mi rebozo, doña Cristina las vio. Mercedes, me dijo con voz firme, necesito que me digas quién te está lastimando. Nadie me está lastimando, señora, mentí como siempre. Mercedes, repitió, soy una mujer mayor. He visto muchas cosas en mi vida. Reconozco las marcas que deja un hombre violento en el cuerpo de una mujer. Y tú eres apenas una niña de 15 años. Sus palabras quebrantaron algo dentro de mí. Por primera vez en años, alguien me estaba diciendo que yo era apenas una niña, que lo que me estaba pasando no era normal, que no era mi culpa. No puedo contarle, susurré con lágrimas en los ojos. No me va a creer. Pruébame, me dijo sentándose a mi lado en el sofá. Cuéntame todo, y después decidimos juntas qué hacer. Y por primera vez en 5 años y medio, conté mi historia completa. Le conté sobre Saturnino, sobre las visitas nocturnas, sobre los años de abuso, sobre mi mamá que veía pero elegía no ver. Le conté sobre mi culpa, mi vergüenza, mi sensación de que yo había provocado todo lo que me estaba pasando. Doña Cristina me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin expresiones de incredulidad. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Mercedes, me dijo tomando mis manos entre las suyas, nada de lo que te ha pasado es tu culpa. Nada. Eras una niña cuando empezó y sigues siendo una niña ahora. Los adultos tienen la responsabilidad de proteger a los niños, no de lastimarlos. Eran las palabras que mi alma había estado esperando escuchar durante años. ¿Pero qué puedo hacer? Zrenia, le pregunté. Si le digo a alguien, nadie me va a creer. Mi propia mamá no me cree. Tu mamá sí te cree, me corrigió doña Cristina. Solo que eligió proteger su matrimonio en lugar de protegerte a ti. Eso no significa que otras personas vayan a hacer lo mismo. Me explicó sobre las opciones que tenía. Podía ir a la policía, aunque reconoció que en aquella época las autoridades rara vez les creían a las mujeres en casos como el mío. Podía hablar con el sacerdote de la iglesia, aunque él probablemente me aconsejaría perdonar y mantener unida a la familia. O podía aceptar la propuesta que doña Cristina estaba a punto de hacerme. Tengo una hermana en Monterrey, me dijo. Se llama Elena, es viuda como yo, y ha estado buscando una muchacha joven que la ayude en su casa y que quiera estudiar al mismo tiempo. La casa es grande, el trabajo no es pesado y ella puede pagarte un sueldo decente. Más importante aún, puede ayudarte a terminar tus estudios. La propuesta sonaba demasiado buena para ser verdad. Irme a otra ciudad, escapar de Saturnino, tener la oportunidad de estudiar, ganar mi propio dinero.
¿Pero qué voy a decirle a mi mamá? Zrenia, pregunté. Nunca va a dejarme ir. No le vas a decir nada, respondió doña Cristina con determinación. Cuando una mujer está en peligro, tiene derecho a salvarse a sí misma, sin importar lo que opinen otras personas, hasta su propia familia. Me explicó el plan que había estado formando en su mente mientras yo le contaba mi historia. Ella pagaría mi pasaje a Monterrey, me daría dinero para los primeros gastos y hablaría con su hermana para asegurarme el trabajo. Todo lo que yo tenía que hacer era estar lista para partir el 1 de enero, cuando mi familia estuviera recuperándose de las celebraciones navideñas y fuera menos probable que notaran mi ausencia inmediatamente. ¿Pero no sería como huir? Component placement, pregunté, dividida entre la esperanza y el miedo. Mercedes, me dijo doña Cristina con voz firme, cuando alguien está ahogándose, no le pregunta permiso al agua para nadar hacia la orilla. Hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Las 2 semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Por un lado, tenía la esperanza de escapar, de comenzar una nueva vida lejos de Saturnino. Por otro lado, tenía miedo de las consecuencias, de lo que pasaría cuando mi familia descubriera que me había ido. Pero más que nada, tenía miedo de no tener el valor suficiente para dar el paso. Durante esas 2 semanas, traté de comportarme normalmente en casa. Seguí trabajando, seguí soportando los abusos nocturnos, seguí fingiendo que no pasaba nada. Pero por primera vez en años, había algo diferente en mi interior. Había esperanza. La noche del 31 de diciembre de 1966 fue la última vez que Saturnino abusó de mí. Esa noche, mientras él hacía lo que había estado haciendo durante 5 años y medio, yo no lloré, no temblé, no conté los minutos hasta que terminara. En lugar de eso, repetía silenciosamente en mi mente, esta es la última vez. Mañana comienzo una nueva vida. Cuando él se fue de mi cuarto, yo me levanté y empaqué mis pocas pertenencias en una bolsa pequeña que escondí debajo de mi cama. 2 vestidos, ropa interior, mis zapatos buenos y, lo más importante, una fotografía de mi papá verdadero que había logrado mantener escondida durante todos esos años. La mañana del 1 de enero de 1967, mientras toda la familia dormía después de la celebración de Año Nuevo, salí de esa casa sin hacer ruido. Dejé una carta que había escrito la noche anterior. Mamá, me voy a trabajar a otra ciudad. No me busquen. Algún día entenderás por qué tuve que irme. Cuida de Ricardo y de Leticia. Minus Mercedes. Caminé hasta la casa de doña Cristina, donde ella me esperaba con todo listo. Mi boleto de autobús, dinero para los primeros gastos, una carta de presentación para su hermana y algo más valioso que todo lo anterior, la seguridad de que alguien creía en mí y estaba dispuesta a ayudarme. ¿Estás segura? Sin preguntó por última vez mientras caminábamos hacia la estación de autobuses. Más segura que nunca, respondí, y por primera vez en años lo dije con total honestidad. El viaje a Monterrey duró 8 horas. Durante todo el trayecto miré por la ventana, viendo cómo mi antigua vida se quedaba atrás con cada kilómetro recorrido. No sentí tristeza, no sentí nostalgia. Solo sentí un alivio tan grande que parecía que podía respirar profundamente por primera vez en 5 años. Doña Elena, la hermana de doña Cristina, me recibió en la estación de autobuses con una sonrisa cálida y un abrazo que me hizo sentir bienvenida. Era una mujer de unos 60 años, elegante pero sencilla, que irradiaba la misma bondad que su hermana. Así que tú eres Mercedes, me dijo mientras íbamos en taxi hacia su casa. Cristina me contó sobre ti. Dice que eres una muchacha muy trabajadora y muy inteligente. No me preguntó sobre mi familia, no me preguntó por qué me había ido de Guadalajara. Simplemente me dio la bienvenida a mi nueva vida como si fuera lo más natural del mundo. La casa de doña Elena era hermosa, grande, luminosa, llena de plantas y libros. Mi cuarto era pequeño pero cómodo, con una ventana que daba al jardín y, lo más importante de todo,
una puerta con cerradura que solo yo podía abrir. La primera noche en esa casa, me acosté temprano y dormí profundamente por primera vez en años. No hubo pesadillas, no hubo ruidos en el pasillo, no hubo miedo, solo paz. Mi trabajo con doña Elena era ligero: ayudar con la limpieza, cocinar ocasionalmente, hacer mandados. Pero más que una patrona, ella se convirtió en mi mentora, mi guía, la figura materna que nunca había tenido realmente. Una mujer debe ser independiente, me decía mientras me enseñaba a cocinar platillos que yo nunca había probado. Debe tener sus propios ingresos, su propia educación, sus propias decisiones. Los hombres vienen y van, pero tú siempre tienes que poder cuidarte a ti misma. Cumplió su promesa de ayudarme a estudiar. Me inscribió en la escuela nocturna, pagó mis libros y uniformes y me daba tiempo libre durante el día para hacer mis tareas. Al principio fue difícil. Llevaba tantos años sin estudiar que me costaba trabajo concentrarme, entender las materias, relacionarme con compañeros de mi edad. Pero tenía una motivación que nunca había tenido antes. Estaba estudiando para mí misma, para mi futuro, para demostrarme que podía ser más que una víctima. Durante mi segundo año en Monterrey, algo inesperado sucedió. Llegó una carta de mi mamá. Doña Cristina había conseguido mi dirección a través de su hermana y se la había dado a mi familia. Con manos temblorosas, abrí la carta y leí: Mercedes, hace un año que te fuiste sin decir nada. Toda la familia está muy preocupada. Saturnino dice que si algo te pasó por andar sola en el mundo, él se va a sentir culpable toda la vida porque no te cuidó bien. Regresa a casa, hija. Te perdonamos todo y te recibimos con los brazos abiertos. Tu mamá que te quiere. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Mi mamá realmente no entendía por qué me había ido. ¿Realmente creía que Saturnino era una víctima en esta historia? Le mostré la carta a doña Elena, quien la leyó con expresión seria. ¿Vas a regresar? Zrenia me preguntó. Nunca, respondí sin dudar. Prefiero morir antes que volver a vivir en esa casa. Entonces no respondas la carta, me aconsejó. A veces el silencio es la respuesta más clara que podemos dar. Y eso fue lo que hice. No respondí esa carta ni ninguna de las 3 que llegaron después. Poco a poco, mi familia dejó de buscarme y yo dejé de ser Mercedes Castillo para convertirme simplemente en Mercedes, la muchacha que trabajaba con doña Elena y estudiaba por las noches. En 1969, cuando cumplí 18 años, terminé la secundaria con buenas calificaciones. Doña Elena estaba tan orgullosa que organizó una pequeña celebración en casa, invitando a algunas de sus amigas para que conocieran a su protegida. Esta muchacha es un ejemplo de que con esfuerzo y determinación se puede salir adelante de cualquier situación, les decía a sus amigas mientras brindábamos con ponche. Ese mismo año conocí a Roberto, un muchacho de 20 años que trabajaba en una oficina del centro y estudiaba contabilidad en la universidad. Lo conocí en la escuela nocturna, donde él daba clases de regularización para estudiantes que tenían dificultades con las matemáticas. Al principio, yo tenía mucho miedo de las relaciones románticas. Los años de abuso habían distorsionado completamente mi comprensión del amor, la intimidad, la confianza. Pero Roberto era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Paciente, respetuoso, gentil. Nuestro noviazgo fue lento y cuidadoso. Roberto nunca me presionó, nunca me hizo sentir incómoda, siempre respetó mis límites y mis miedos. Cuando finalmente le conté mi historia, después de 2 años de noviazgo, su reacción fue exactamente lo que necesitaba: indignación por lo que me habían hecho, orgullo por mi fuerza para escapar y amor incondicional por la mujer que me había convertido. Eres la persona más valiente que conozco, me dijo mientras me abrazaba después de escuchar toda mi historia. Y te amo no a pesar de lo que viviste, sino incluyendo todo lo que viviste, porque eso es parte de lo que te ha hecho ser quien eres.
Nos casamos en 1971, cuando yo tenía 20 años. Fue una boda pequeña pero hermosa, con doña Elena como mi madrina y algunos amigos que había hecho en Monterrey como testigos. No invité a mi familia, no porque no los perdonara, sino porque había aprendido que el perdón no significa regresar a situaciones que te lastiman. Roberto y yo nos mudamos a un apartamento pequeño, pero acogedor, donde por primera vez en mi vida tuve un hogar que era verdaderamente mío. Un lugar donde podía cerrar las puertas con llave, donde podía dormir tranquila, donde podía ser simplemente Mercedes sin miedo a que alguien me lastimara. En 1973 nació nuestro primer hijo, Juan Carlos, seguido por María Elena en 1975, Roberto Jr. en 1978 y finalmente mis gemelas Carmen y Socorro en 1981. Cada embarazo, cada parto, cada hijo que traje al mundo fue una experiencia sanadora que me ayudó a reclamar mi cuerpo y mi femineidad. Ser madre me enseñó cosas sobre el amor incondicional que nunca había experimentado. Con cada hijo que nacía, me prometí a mí misma que ellos crecerían en un ambiente completamente diferente al que yo había conocido. Un ambiente de amor, respeto, comunicación abierta y protección verdadera. Desde que fueron muy pequeños, les enseñé sobre su cuerpo, sobre los toques apropiados e inapropiados, sobre la importancia de decirme siempre la verdad sin importar lo que fuera. Les repetí una y otra vez que nunca, nunca deberían guardar secretos que los hicieran sentir mal o incómodos. Entre nosotros no hay secretos, les decía a diario. Si alguien les hace algo que no les gusta, si alguien les dice que algo es nuestro secreto especial, ustedes vienen corriendo a contarme. Yo siempre los voy a creer, siempre los voy a proteger. Mis hijos crecieron sabiendo que podían hablar conmigo sobre cualquier cosa, que siempre estarían seguros en su hogar, que nunca serían culpados por las acciones de los adultos. En 1985, cuando mi hijo mayor tenía 12 años, la misma edad que yo tenía cuando mi pesadilla era más intensa, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Miré a mi niño jugando en el patio de nuestra casa, riendo con sus hermanos, libre e inocente, y sentí una gratitud inmensa por haber tenido el valor de romper el ciclo. Esa noche hablé con Roberto sobre algo que había estado considerando durante años. Creo que es tiempo de que busque a mi familia, le dije. No para reconciliarme, sino para cerrar ese capítulo de mi vida definitivamente. Roberto me apoyó, como siempre lo había hecho. Si sientes que necesitas hacerlo, hazlo, me dijo. Pero no vayas sola. En diciembre de 1985, regresé a Guadalajara por primera vez en casi 20 años. La ciudad había crecido enormemente, había cambiado tanto que casi no la reconocía. Pero el barrio donde había crecido seguía siendo básicamente el mismo. Encontré a mi familia sin dificultad. Mamá, ahora una mujer de 50 años, seguía viviendo en la misma casa con Saturnino. Mis hermanos habían crecido y formado sus propias familias, pero seguían viviendo cerca. Cuando toqué la puerta y mamá me abrió, se quedó sin palabras por varios segundos. Mercedes, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Mi niña, regresaste. Vengo de visita, le aclaré inmediatamente. No vengo a quedarme. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de mi vida. Mamá me contó sobre los años después de mi partida, sobre cómo toda la familia me había buscado, sobre cómo Saturnino había estado muy preocupado por mí. Nunca entendimos por qué te fuiste así, me dijo. Saturnino se sintió muy mal. Pensó que tal vez había sido muy estricto contigo. ¿Estricto? Component placement, repetí, sintiendo la vieja rabia crecer en mi pecho. Sí, ya sabes cómo son los hombres con las hijas. A veces no saben medir su preocupación. En ese momento entendí que mamá nunca iba a reconocer lo que realmente había pasado. En su mente, había creado una versión alternativa de la realidad, donde Saturnino era el padrastro preocupado
y yo era la hija rebelde que se había ido sin razón. Decidí hacer un último intento. «Mamá», le dije mirándola directamente a los ojos, «me fui porque Saturnino abusó de mí durante años, desde que tenía 9 años hasta que cumplí 15, y tú lo sabías». Vi algo cambiar en su expresión, un flash de reconocimiento, de culpa, de verdad. Pero duró solo un segundo antes de que sus defensas se activaran. «Mercedes, ¿cómo puedes decir esas cosas terribles? Saturnino te quiso como a una hija. Si te regañaba a veces era porque te estabas portando muy mal, muy rebelde. Los padres tienen que corregir a sus hijos». «No estoy hablando de regaños, mamá», insistí. «Estoy hablando de abuso sexual. Estoy hablando de las veces que entraba a mi cuarto por las noches. Estoy hablando de las veces que me lastimaba y yo sangraba. Estoy hablando de los años que lloré pidiendo tu ayuda y tú decidiste no verme». Mamá se puso pálida, pero siguió negando. «Esas son fantasías, Mercedes. Saturnino nunca haría algo así. Es un hombre bueno, trabajador, que nos ha dado todo lo que tenemos. Si tú malinterpretaste sus muestras de cariño paternal». «No malinterpreté nada», la interrumpí. «Y tú lo sabes. En el fondo de tu corazón siempre lo supiste». La conversación terminó ahí. Mamá se negó a escuchar más, y yo me di cuenta de que nunca iba a obtener de ella el reconocimiento o la disculpa que una parte de mí había esperado. Pero también me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Cuando salí de esa casa, después de despedirme fríamente de la mujer que me había dado la vida, pero que había elegido no protegerla, no sentí tristeza ni rabia. Sentí liberación. Había cerrado el círculo, había confirmado que mi decisión de irme había sido la correcta y había demostrado, tanto a ella como a mí misma, que ya no era la niña indefensa que había sido. Era una mujer fuerte, independiente, que había construido una vida hermosa a pesar de todo. No volví a ver a mi mamá después de ese día. Se murió en 1998 y no fui al funeral. Para entonces, Saturnino ya había muerto también, de cirrosis hepática, en 1993. Cuando me enteré de su muerte, no sentí alegría ni tristeza, solo una especie de cierre definitivo. Mis hermanos Ricardo y Leticia trataron de contactarme después de la muerte de mamá, pero yo elegí mantener mi distancia. No por rencor, sino porque había aprendido que a veces la familia que eliges es más importante que la familia en la que naces. Los años siguientes fueron los más plenos de mi vida. Mis hijos crecieron sanos y seguros. Todos terminaron carreras universitarias. Todos formaron familias estables y amorosas. Roberto y yo construimos un negocio próspero, una pequeña empresa de contabilidad, que nos dio estabilidad económica y respeto en nuestra comunidad. En 2000, nos mudamos a Guadalajara cuando Roberto se jubiló. Era irónico estar de vuelta en la ciudad donde había sufrido tanto, pero ahora regresaba como una mujer exitosa, rodeada de una familia que me amaba, con una historia de triunfo a mis espaldas. Abrimos nuestro pequeño negocio de comida en el mercado de Analco, donde ahora soy conocida como Doña Meche, la señora que hace los mejores tacos de guisado de todo el mercado. Mis clientes no saben nada sobre mi pasado, sobre las noches de terror que viví en esta misma ciudad décadas atrás. Para ellos, soy simplemente la abuela simpática que sirve comida sabrosa y siempre tiene una sonrisa. Pero yo sé quién soy realmente. Soy una sobreviviente. Soy una mujer que se salvó a sí misma cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Soy alguien que rompió un ciclo de abuso y construyó una familia donde el amor y la protección son reales. En 2010, cuando Roberto enfermó de cáncer, enfrentamos juntos la enfermedad con la misma fortaleza que habíamos usado para enfrentar todos los desafíos de nuestra vida. Él murió en 2012, después de 41 años de matrimonio feliz, rodeado de sus hijos y nietos, sabiendo que había sido amado y que había amado bien. Su muerte fue devastadora,
pero también me dio una perspectiva nueva sobre la importancia de usar el tiempo que nos queda para hacer las cosas que realmente importan. Fue entonces cuando decidí comenzar a hablar públicamente sobre mi historia. Al principio, solo lo hacía en círculos pequeños, grupos de mujeres en la iglesia, reuniones de madres de familia, ocasionalmente con alguna vecina que me confiaba que estaba pasando por problemas similares. Pero poco a poco, me di cuenta de que mi historia tenía el poder de ayudar a otras mujeres, otras niñas, otras familias que estaban viviendo lo mismo que yo había vivido. ¿Por qué nunca me contaste esto antes? Zrenia me preguntó mi hija, María Elena, cuando finalmente le conté toda la historia de mi infancia. Porque no quería que cargaran con el peso de mi pasado, le respondí. Ustedes merecían crecer libres, sin las sombras de mis traumas. Pero mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, tu historia explica tantas cosas. Explica por qué siempre fuiste tan protectora, por qué siempre nos enseñaste tanto sobre defendernos, por qué siempre insistías en que te contáramos todo. Tenía razón. Mi experiencia había moldeado mi maternidad de maneras que mis hijos habían sentido sin entender completamente. Y también explica, continuó, por qué eres la mujer más fuerte que conozco. Esas palabras me dieron el valor final que necesitaba para dar este paso. Contar mi historia públicamente, para que llegue a todas las mujeres y niñas que puedan necesitar escucharla. Hoy, a los 73 años, quiero que sepan varias cosas importantes. Primero, si eres una niña o una joven que está viviendo algo similar a lo que yo viví, no es tu culpa. Nunca ha sido tu culpa. No importa lo que te hayan dicho para convencerte de lo contrario, no importa cuánto tiempo hayas guardado el secreto, no importa si alguien de tu familia está involucrado. Tú no provocaste nada, tú no pediste nada, tú no tienes la culpa de nada. Segundo, sí puedes escapar. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la manera que esperas, pero siempre hay una salida. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. No pierdas la esperanza. Tercero, puedes tener una vida hermosa después del horror. Yo sé que cuando estás en medio del sufrimiento parece imposible, pero yo soy la prueba viviente de que se puede. Puedes amar y ser amada. Puedes formar una familia sana. Puedes alcanzar tus sueños. Puedes ser feliz. Y cuarto, tu historia puede convertirse en medicina para otros. El dolor que estás viviendo ahora, una vez que lo hayas sanado y procesado, puede convertirse en fuerza para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Si eres madre de familia, quiero decirte algo muy importante. Cree a tus hijos. Siempre, siempre cree a tus hijos cuando te cuentan que alguien los está lastimando. No importa quién sea esa persona. No importa cuánto respeto tenga en la familia o en la comunidad. Los niños muy rara vez mienten sobre estas cosas. Y si tienes que elegir entre proteger a tu hijo o proteger tu matrimonio, elige a tu hijo. Siempre elige a tu hijo. Porque el trabajo de una madre es proteger a sus hijos, no proteger a los hombres que los lastiman. Mi mamá tomó la decisión equivocada. Eligió proteger su estabilidad económica y social por encima de mi seguridad. Eligió creer la versión cómoda de la realidad en lugar de enfrentar la verdad dolorosa. Y esa decisión tuvo consecuencias que duraron toda su vida. Perdió a su hija mayor para siempre. No cometas el mismo error. Quiero terminar hablándoles a mis nietos, que ahora son jóvenes adultos y tal vez estén viendo este video. Juan Carlos, María Elena, Roberto, Carmen, Socorro y todos los nietos que han llegado después. Ustedes crecieron en una familia donde fueron amados, protegidos, valorados, escuchados. Eso no fue casualidad. Eso fue el resultado de una decisión consciente de romper un ciclo, de crear algo nuevo y hermoso a partir de esas cenizas del dolor. Cuando formen sus propias familias, recuerden estas lecciones. Recuerden que el amor verdadero protege, no lastima. Que la familia verdadera es un refugio seguro, no un lugar de terror.
que los secretos que nos avergüenzan o nos asustan no deben ser guardados. Y recuerden que su abuela, esa señora que los consintió y los llenó de amor toda su vida, fue también una guerrera, una sobreviviente, una mujer que transformó su trauma en triunfo. No me vean con lástima por lo que viví. Véanme con orgullo por lo que logré construir. La niña de 15 años que se subió a ese autobús rumbo a Monterrey con el corazón lleno de miedo, pero también de esperanza, nunca imaginó que un día estaría sentada frente a una cámara, a los 73 años, contando su historia con dignidad y valor. Esa niña creía que su vida había sido arruinada para siempre. No sabía que apenas estaba comenzando su verdadera vida. Hoy, esa niña y yo somos la misma persona, unidas por la experiencia pero fortalecidas por el tiempo. Ella me dio la fuerza para escapar. Yo le di la oportunidad de sanar y de construir algo hermoso. Juntas, le damos esperanza al mundo. Si mi historia te tocó el corazón, si encontraste en ella algo de valor, de fuerza, de esperanza, te pido que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. No por mí, sino por todas las niñas que aún están esperando escuchar que se puede sobrevivir, que se puede escapar, que se puede ser feliz. Comparte este video con alguien que lo necesite. Úsalo para abrir conversaciones importantes en tu familia, en tu comunidad. Y recuerda, el silencio protege a los abusadores. La verdad protege a los niños. Yo soy Mercedes del Socorro Castillo, tengo 73 años, vivo en Guadalajara, México, y esta es mi historia verdadera. Una historia que comenzó con una niña indefensa y terminó con una mujer victoriosa. Una historia que demuestra que siempre, siempre hay esperanza al otro lado del dolor. Que Dios los bendiga a todos y que nunca olviden que ustedes también pueden escribir un final hermoso para su historia, sin importar qué tan oscuro haya sido el comienzo. Hasta la próxima, mis queridos.